Eso va a pasar con la judicatura. Lo han ganado todo, tienen todo para hacer el cambio que quieran. Y se los digo neta, de corazón, ojalá que les salga bien por el bien del país. Si quieren que se elija por voto popular a los ministros de la Corte, bueno, adelante. Creo que lo más complicado va a ser cambiar el sistema. Pero esa es mi creencia, ¿no? De un tipo humilde, su seguro servidor del pueblo bueno y sabio. Ojalá que ustedes que tienen todo ese poder, pues realmente lo cambien. Y que podamos estar hablando en el 2026, pues de que ya es otro país, de que ya la Procuración de Justicia funciona. En el fondo creo que no, pero espero que sí. Es la reforma que... Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. El diputado Hanley Almaguer y el senador Israel Zamora, ambos de Morena, y cabe recalcar que también ambos son abogados, pusieron en su lugar a Luis Cárdenas, que sigue pensando que los mexicanos no tienen la capacidad de elegir a sus jueces, ministros y magistrados por votación. Como todos sabemos, siempre se le han pasado subestimando al pueblo de México, pero Hanley y el senador Israel defendieron muy bien la reforma y de paso explican cómo se llevará a cabo. Veamos esto. Les aprecio mucho que hayan venido. La primera es que ambos pues, son de la Cuarta Transformación, son del oficialismo, ambos son abogados, ambos son menos estridentes, mucho más articulados, y yo no estoy en contra ni a favor de las estridencias, pero pues es cierto que ustedes son expertos en estos temas. O sea, el tejido fino está muy de su mano en toda esta reforma al Poder Judicial, pero ustedes la están defendiendo, la están articulando, han estado en los foros también, así que, ¿qué va a cambiar en el país o qué es lo que quieren que cambie? Hay una profunda desigualdad en el país que se expresa de muchas maneras. No es el mismo acceso a la educación que tiene un rico al que tiene un pobre, no es el mismo acceso a la salud y no es el mismo acceso a la justicia. Entonces, todas estas expresiones pues implican barreras para la población más vulnerable del país. Y se trata de acercar la justicia a la ciudadanía, que se sientan también representados dentro del Poder Judicial por personas que no sean elitistas, que no discriminen, que no sean frívolas en el uso de los recursos. Y este es el primer apartado, que también exista austeridad en el Poder Judicial Federal, eliminar las pensiones para los ministros en retiro, que ahorita son cercanas a 210,000 pesos al mes cuando ya no están en funciones. Y también, bueno, pues dar la oportunidad para que exista una verdadera disciplina al interior del Poder Judicial Federal. ¿La cercanía se da, entiendo, por una votación? ¿O cómo sería esta cercanía del Poder Judicial con el pueblo? Y es cierto, sí hay una gran división entre el pueblo y el Poder Judicial en ese sentido. La gente no ubica muy bien qué es o cómo funciona el Poder Judicial. No sé si tendría que ubicarlo, por cierto. Precisamente porque no se le ha permitido participar a la ciudadanía en estos temas es que no tiene contacto con el Poder Judicial. Por eso hay tanto desconocimiento, porque el Poder Judicial se manejó mucho tiempo como una cúpula, una burbuja inaccesible para cualquier ciudadano. Entonces, lo que nosotros buscamos en la reforma es muy sencillo. Hay un artículo que es el artículo 39 constitucional que dice que el pueblo tiene el poder soberano, él es el origen del poder soberano, reside en cada uno de nosotros, y lo que queremos es que los ciudadanos tengan puedan ejercer ese poder al elegir, como lo hacen con el Ejecutivo y el Legislativo, también al Judicial. Entonces, lo que nosotros creemos es que sí había una distancia. Los magistrados, los ministros, algunos, no todos, se manejan con un desprecio hacia el pueblo. O sea, es inaccesible. Una persona que tiene un juicio que vaya y toque la puerta de un juez, no lo recibe, no los escucha. ¿Sabe qué? Meta el escrito y ahí lo verá el secretario de acuerdos y ahí vemos cómo se va resolviendo. Entonces, creemos que esta reforma, al darle el poder a la gente de poner, porque nosotros creemos en ese principio de que el que pone, quita también, nosotros creemos que eso va a hacer que los jueces también se vuelvan más humanos. Yo no veo, y se los pregunto, cómo teniendo jueces que sean votados por el pueblo va a cambiar todo. O sea, a lo mejor tendría que cambiar el sistema primero antes que cambiar a los jueces, ¿no? A lo mejor no nos gusta estar jugando fútbol y hay que cambiar las reglas del juego del fútbol, no necesariamente al árbitro. Dejas la puerta abierta con tu comentario a otro aspecto que es muy necesario reformar en nuestro país, que es la procuración de justicia.
Y hoy un diario nacional, por ejemplo, retoma las declaraciones de la futura consejera jurídica de la presidencia. El propio presidente López Obrador ya se ha referido a este aspecto. Entonces, vamos a arrancar con el Poder Judicial Federal. Se toca también el 116 de la Constitución, que distribuye las competencias a nivel de entidades federativas, y sigue una reforma a la Procuración de Justicia. Llama la atención lo que dice Hamlet. Vamos a empezar con el Poder Judicial a nivel federal, y tocas el tema de la experiencia, Hamlet. Que no necesariamente tengas carrera judicial para los ministros, pero ¿de verdad cualquiera puede ser juez, Israel? Bueno, nosotros creemos que es una excepción, ¿no? Lo que menciona, dejar la puerta abierta a todos. Lo que contempla la reforma es sí una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Es importante mencionar que los requisitos actuales no se tocan. O sea, los requisitos constitucionales para ser ministro de la Suprema Corte no se tocan. Siguen siendo los mismos. En el caso de jueces y magistrados, incluso se establece en la propia reforma que magistrados deben de tener una experiencia mínima de 10 años, tanto postulando o vinculados con la materia jurídica, y los jueces 5 años también. Entonces 5 años con su cédula y además 5 años de práctica profesional. Entonces eso te garantiza que no cualquiera va a llegar. También es importante decir que cada poder va a tener la facultad de armar su listado de propuestas con base en lo que ellos quieran. O sea, el Poder Judicial, por ejemplo, en el caso de ministros, podrá armar su listado de 10 personas bajo los criterios que ellos consideren. Entonces, si consideramos que el Poder Judicial, por ejemplo, es el perito en materia de impartición de justicia en el país, pues ellos tendrán toda libertad. Incluso la reforma no pretende establecer, y creo que sería un error pretender establecer cómo deben de elegirlos, porque entonces limitas la autonomía del Poder Judicial. Lo que busca la reforma es que haya una libertad en cada uno de los poderes, tanto el Ejecutivo, que va a poder hacer su propuesta de 10, el Legislativo y el Judicial, bajo los criterios que estimen. ¿Cómo será la elección? Empezamos primero con los ministros de la Corte. Ya no van a ser 11, ¿no? 9. No, van a como ser en la 9. Suprema Corte de Canadá o de Estados Unidos, 9. Un número razonable. Sí. 9. ¿Por alguna razón 9? Bueno, me parece que son buenos parámetros. Lo que ocurre en toda la región en Norteamérica, a mí no me parece que sea un número pequeño. Ha habido grandes debates y sentencias en las cortes de Canadá y Estados Unidos. Es un número razonable. Y además se mantiene la mayoría calificada para anular legislaciones. Pues una jueza, por ejemplo, dijo que eran 8, no son 8, son 7 de los 9. Tendrán que ser 7. Sí. Ajá. Sí, o sea, la mitad más, que no es la mitad pues más. Pasadita las 2 terceras partes. Sí, Ajá. Sí. Ahora, es importante mencionar que previo a mandarlo a la votación, se envían al Senado de la República. El Senado de la República es el que hace la convocatoria y les dice a los 3 poderes, me lo tienes que mandar antes de que termine el año tu listado. Entonces recibe las listas y analiza lo que le llamamos requisitos de elegibilidad. O sea, checa que sí seas mexicano, que sí tengas más de 35 años en el caso de magistrados y ministros y 30 años en el caso de jueces, y analiza también que cumplas con los 5 años que mencioné. Si tú cumples con eso, palomea al Senado y le dice al INE, ¿sabes qué? Estos sí cumplen con los requisitos que establece la Constitución y te los envío. El INE... El Senado valida los 30. ¿Okay? Así es, pero no puede hacer un estudio de la idoneidad, solo de los requisitos de elegibilidad. Son abogados y tienen experiencia. Así es. Formales, exactamente. Okay. Entonces, el INE es el que hace toda la elección, organiza la elección e incluso hace el cómputo y solo le dice al Senado, estos son los que ganaron. ¿Esto cada cuánto tiempo? En el transitorio se establece un régimen escalonado, pero está desfasado el calendario del transitorio a la realidad de la discusión de este momento. Y se tiene que analizar aquí un apartado que es importante, el costo de la elección, para definir cada cuántos años podría realizarse. El 30 de julio, por cierto, es el foro en la Cámara de Diputados donde esperamos la visita del Instituto Nacional Electoral. Vamos a extenderla formalmente a Guadalupe Tadei para que nos exponga cuáles son los requerimientos para una eventual elección de jueces, magistrados y ministros. Pero durarían, ¿ahorita cuánto dura un ministro? 15 años. ¿Y seguirían durando 15 años? 12. Van 12. Se reduce. Y quieren, o una de las ideas, o todavía no está concreto, es que se cambie toda la Suprema Corte de trancazo. Los 11 se van, pero... Para el siguiente año. Sí, los 11 se van, pero pero pueden participar. A quienes les quede
un tiempo razonable. Si vas a salir en 6 meses, pues ya no vas a participar otra vez en la elección que te va a dar otros 12 años. Okay. Pero si vas empezando, si tienes menos de la mitad del periodo, me parece un tiempo razonable para que puedas aspirar al cargo. No es ser mala onda y les juro que lo que no quiero es politizar, pero los que tienen menos de la mitad del periodo, pues son los suyos. Claro que no. Ve a Ríos Farjat. Ve a Ríos Farjat y ve a Cántara Carrancá. No, si la escucharas como... Llegaron por ustedes. O sea, ella fue si propuesta de López Obrador. Ajá. Bueno, sí, digo, los que hay son de ustedes, son de la 4T. Ahora, es importante mencionar que en el régimen transicional, ¿no? En los artículos transitorios, sí se establece que por primera vez se realicen de manera extraordinaria el próximo año, en el 2025. ¿Y de verdad no funciona absolutamente nada? Sí hay que tirar a la basura cosas. No, hay cosas que funcionan. Mira, funcionan los secretarios, funcionan los actuarios, funciona el personal de base, sí. Tenemos una justicia también de proyectistas. En realidad quienes hacen las sentencias son los secretarios, lo hemos platicado. Y si ellos no tienen relaciones familiares, si ellos no tienen recursos económicos multimillonarios, pues difícilmente van a llegar a la Suprema Corte. O incluso si son del interior. Ojalá que pudiéramos escuchar lo que opinan los abogados de las entidades federativas, porque dicen que hay un centralismo brutal en la composición de la Corte. Ahora, el tema de la Corte es uno, insisto, el tema de los otros jueces es distinto, el tema de los magistrados, el tema de los jueces de distrito, etcétera. Es complicado para quien medio le entiende, imagínate para quien no le entienda, ¿no? Para quien no esté ahí. Y no estoy yéndome contra el pueblo, ni tampoco estoy diciendo que sean ignorantes, ni soy clasista, ni nada por el estilo. Pero ustedes están clavados en este tema, ustedes son políticos, Hamlet, Israel. Seguramente ustedes van a saberse los perfiles de los 30 que serán candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿30? Había gente que no sabía quién era Maynes. Digo, la neta. O sea... Todavía. Ajá. Digo. Pero o sea, 30 candidatos. Yo creo que cumpliendo con los requisitos garantizas que no llegue cualquiera. Y lo más importante es que dejas en el pueblo, Luis, que ellos decidan. Los perfiles, digamos, se cumplen y eso es lo que va a analizar el Senado a través de las listas de los propios poderes que son los que van a mandar. El primer filtro son los poderes que dicen estos son buenos para ocupar el puesto. Luego viene el Senado que checa lo que constitucionalmente dice que se tiene que cumplir y el pueblo es el que decide. Eso es bien importante. Pero decides algo que ya de todas maneras te decidieron antes. O sea, los 30 ya están... están rasurados, cepillados, diría el presidente, ¿no? O sea, ya los analizaron, ya. Pero de los 30, el que sea es bueno, pues da igual, entonces. Pero al menos tienes la posibilidad de analizar los perfiles, el que lo desee. O sea, yo entiendo que muchos, incluso en la elección presidencial de presidencias municipales, diputaciones, muchas veces votan de manera que a lo mejor no conocen completamente el perfil de la persona, pero al fin y al cabo en eso consiste la democracia, que el poder lo tenga el pueblo de México. Y en este caso creo que los candados que hay para que no llegue cualquiera son importantes. También mencionarte que el problema ha sido en el Poder Judicial que una cúpula ha decidido todo. Y entonces esa cúpula en los últimos años se convirtió en una herramienta de la derecha, que eso fue lo más grave, ¿no? Veíamos algunas declaraciones desde que se eligió, por ejemplo, la presidenta Norma Piña, que fue duramente cuestionada acerca de sus resultados, que no era la mejor incluso en los exámenes. Otro problema, porque la carrera judicial muchos han intentado defenderla. Esta, para mí, Luis... Esta cúpula de la que te hablo en el Poder Judicial ha utilizado al personal de base del Poder Judicial como carne de cañón, diciendo que lo que se busca es proteger sus derechos y a ellos el mensaje es bien claro, nosotros garantizamos que ninguno de sus derechos adquiridos se va a violentar. Y luego dijeron, es que vamos a proteger también a jueces y magistrados. El problema es que en la selección de jueces y magistrados hay una gran discrecionalidad. ¿Sabías tú, por ejemplo, que cuando hacen exámenes para competir por los puestos no les dan los resultados? Solo te dan los resultados si tú impugnas. Entonces, eso genera que los que toman la decisión, el Consejo de la Judicatura, de quién gana, sea poco transparente. Entonces, eso es lo que queremos nosotros reformar, ¿no? Que haya más transparencia en la elección. ¿De verdad votar a 30? O sea, ¿sí crees que la gente en su mayoría va a estar atendiendo 30 perfiles jurídicos? Tú eres abogado, pues. Te sorprendería el ánimo. Tú eres fan de los estoicos, te sabes las frases de Picteto y de Marco Aurelio de memoria, baba. Sí. Pero la gente no sé si sí. Pero mira, en el caso de las entidades federativas,
Colima, el circuito 32 del país, tiene un tribunal colegiado de apelación, un tribunal colegiado de circuito, o sea, son los que revisan, y tiene 3 jueces de distrito. O sea, va a ser una elección para 9 cargos en un estado. A mí me parece muy razonable, sencillo. A nivel para de una 9 entidad cargos federativa. en un estado. No, a ver, pero, o sea, son 9 cargos en un estado con ¿cuántos candidatos? 2 por cada uno de los cargos. Entonces, Por cada uno de los poderes. 54. 9 por 6, 54. Es razonable. Es del tamaño de un congreso. ¿Candidatos, Hamlet? Es del tamaño de un congreso. En Colima, a ver, la gente que nos escucha en Colima, o sea, 54 candidatos, ¿los ves que alguien esté metido en ese tema? Sí, te ¿Cómo sorprendería pones a el 54 ánimo ciudadano y de investigar cómo son los perfiles, quiénes van a llegar a la corte. Hay muchas 54 opiniones. candidatos para ver quién va a ser juez de distrito. Si ¿Sabe todos usted pasan, qué es un juez de distrito? Para todos, no solamente para juez de distrito. No, entre juez de distrito, son ministro 3. de la corte Magistrado de y circuito. magistrado de circuito. Sí, ese es el total. Y podrías tener 3 papeletas, una de juez, donde tendrías 18 candidatos, porque son 3 juzgados de distrito. Y ahí los 3 con más votos son los que avanzarían. Y podrías tener otra boleta de tribunal colegiado, donde vas a tener 9 candidatos. Y también mencionarte, Luis, que nosotros le apostamos a que el mundo no se va a acabar con la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial. Creemos que ese es el primer paso, o sea, es un paso muy importante para lograr la pacificación del país. Creemos que es un paso, además, al ser constitucional, era necesario iniciar por ahí. De manera general, hemos escuchado críticas que dicen hay que analizar las fiscalías. Por supuesto que sí consideramos y coincidimos con eso. Hay que analizar cómo la procuración de justicia se realiza incluso a nivel local, a nivel federal, también como incluso la prevención del delito, etcétera. Pero creo que esta reforma es un gran paso, un primer gran paso para pacificar al país. ¿Qué pasa si hay un candidato que venga del narco? Pues hay muchos candidatos del narco que cumplirían los requisitos, sin bronca. Como si fuera algo novedoso que el narcotráfico se involucrara en las decisiones de los jueces. Al contrario, creemos que esto, pues hay que evitarlo, esto ¿no? blinda. Es lo que estoy diciendo. Creemos que esta reforma va a blindar esa posibilidad, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, en Colima ponen a un juez a modo. Precisamente, si hay antecedentes o hay elementos para determinar que esa persona tiene, la ciudadanía va a tener, no ahora, como ocurre que hay mucha complicidad a veces entre autoridades que son los que nombran con ciertos grupos delincuenciales. Ahora el pueblo de México va a poder elegir en esos perfiles. O sentencia por personas. sentencia, Luis, y bajo el parámetro de la independencia judicial, que más bien es anarquía judicial, pues toman todo tipo de decisiones, muchas de ellas inconstitucionales. Y ahora, aunque se van a poder reelegir, pues también van a volverse a someter nuevamente a la votación. Y ahí viene la evaluación. Así es, si se considera que tuvo algún nexo, el pueblo de México los podrá correr. La democracia sí sirve para prevenir que los corruptos lleguen al poder. Y por eso vemos cuántos candidatos de la oposición que perdieron sus elecciones el 2 de junio. Por presentarlos en las candidaturas. Sí. O sea, digo, ya perdieron. Nada más que y eso va a ustedes pasar han con la ganado. judicatura. Eso va a pasar con la judicatura. Han ganado todo, tienen todo para hacer el cambio que quieran. Y se los digo neta, de corazón. Ojalá que les salga bien, por el bien del país. O sea, yo sigo sin poder entender cómo se mezcla la gimnasia con la magnesia. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si quieren que se elija por voto popular a los ministros de la Corte, bueno, adelante. Creo que lo más complicado va a ser cambiar el sistema. Pero esa es mi creencia, ¿no? De un tipo humilde, su seguro servidor del pueblo bueno y sabio. Ojalá que ustedes que tienen todo ese poder, pues realmente lo cambien. Y que podamos estar hablando en el 2026, pues de que ya es otro país, de que ya la Procuración de Justicia funciona. En el fondo creo que no, pero espero que sí. Es la reforma que sigue, la de la Procuración de Justicia.